Esta vez hablaremos acerca de la memoria interna y los aspectos claves a tratar en este caso son los siguientes. Las dos formas básicas de memoria semiconductoras de acceso aleatorio son la RAM dinámica y la RAM estática. Debemos saber de antemano que la SRAM es más rápida, más costosa y menos densa que la DRAM y se utiliza para memorias cachés, la DRAM para la memoria principal. Vamos a ver luego esto con más detalle. En los sistemas de memoria es habitual utilizar además técnicas de corrección de errores. Los errores hacen referencia a que como una computadora está constantemente leyendo y escribiendo bits, muchas veces podrían cometerse errores. Sin embargo, dentro de una gran cantidad de operaciones de escritura y lectura, la frecuencia con que ocurren estos errores es muy mínima y se usa esta exageración para realizar la corrección de los mismos, que también luego vamos a ver. Y tercero, debemos saber que para compensar la velocidad relativamente baja de la DRAM se han introducido diversas variantes con organizaciones de DRAM avanzadas. Pero esto último no vamos a verlo mucho, sino más que todo los dos primeros puntos. Anteriormente, las memorias principales de los ordenadores se constituían por una matriz de anillos ferromagnéticos. En la actualidad, con la llegada de la microelectrónica, se usan en cambio chips semiconductores para la memoria principal. Y lo que vamos a analizar posteriormente es la organización de una memoria principal basada en estos chips semiconductores. Y entonces hablamos de una memoria principal semiconductora. El elemento más básico de toda memoria semiconductora es la celda de memoria, que presenta las siguientes características. Cada celda de memoria representa un 1 o un 0 y siempre va a ser así. Cuando posteriormente hablemos de varias celdas, debemos saber que cada celda va a representar un dato binario. En ellas se puede escribir al menos una vez en algunos tipos de memoria y en otros muchas veces. Y siempre, lógicamente, se puede hacer lectura del estado del valor que tiene la celda. Y las celdas presentan entonces tres terminales, una de selección, otra de control y una tercera terminal para la entrada o salida de datos. Nosotros podemos imaginar que los datos están siendo comunicados a todas las celdas que tiene una memoria. Todas las celdas están recibiendo datos a través de la tercera terminal, pero esto solamente va a ser aceptado si es que la señal de selección indica que sea así, y si es que el control también indica que se trata de una operación de escritura sobre la celda. Menciono esto porque podríamos pensar que solamente son necesarias las terminales de control y de entrada de datos. ¿Por qué? Porque control nos dice que estos datos deben guardarse en la celda y la entrada de datos especifican los datos. Y pensaríamos que selección no es necesario, pero de hecho es necesario, porque cuando se comunican datos, estos datos están conectados a todas las celdas, solo que solamente va a ser aceptado si se ha seleccionado una celda en particular. Por lo tanto, control y entrada de datos podrían estar siendo comunicados a todas las celdas, pero selección es la que va a indicar sobre cuál operar esos datos y las demás celdas estarán, por decirlo de alguna forma, desactivadas. Todas las memorias que vamos a ver a continuación son de acceso aleatorio, por eso se dice que el nombre que se le ha atribuido a la memoria RAM no es del todo correcto, ya que hay más memorias que son de acceso aleatorio, no solamente la memoria RAM, cuyo nombre nos dice que de manera explícita se trata de una memoria de acceso aleatorio. Lo que sí es una característica propia de la RAM es que es una memoria volátil, lo que significa que debe permanecer siempre alimentada. Si pierde su alimentación por un instante de tiempo, los datos también se pierden. Y esto ocurre en todas las memorias RAM, tanto en la memoria de RAM como la SRAM. La diferencia que existe entre la DRAM o RAM dinámica y la SRAM o RAM estática es que la RAM dinámica requiere que de manera dinámica se estén refrescando los datos que contiene. Es decir, requiere refrescos periódicos que son acciones que permiten que los datos se mantengan memorizados. No basta, es decir, con que solamente mantengan la alimentación. Es decir, estas pueden
estar conectadas todo el momento, pero además de ello requieren que hayan refrescos para que puedan recordar los datos en todo momento, a diferencia de la RAM estática, en la que basta con que se mantenga la alimentación. En ambos casos, como ya hemos mencionado, si se pierde la alimentación, pierden sus datos. Como hemos mencionado, las memorias se componen de celdas de memoria, y estas son representaciones de manera general que podrían constituir una celda de una RAM dinámica y una celda de una memoria RAM estática. Como se observa, la celda de la RAM estática es mucho más compleja que una celda de una memoria RAM dinámica. De la misma forma, dado que las memorias RAM dinámicas requieren mantenerse refrescando sus datos constantemente, una memoria RAM dinámica en su interior debe contener circuitería necesaria para que sea posible este refresco de datos. Entonces podríamos tener varias celdas en una RAM dinámica, pero además lógica necesaria para refrescar los datos, a diferencia de una memoria RAM estática que no requiere circuitería adicional. Sin embargo, para casos en que se requieren memorias con mucha capacidad, conviene tener memorias RAM dinámicas, dado que estas tienen una estructura mucho más simple y por lo tanto tienen un menor coste. Incluso cuando se tiene una circuitería adicional, el hecho de tener un menor coste por cada celda resulta conveniente para memorias grandes. Entonces, ¿por qué usar memorias RAM estáticas? La razón es que las memorias RAM estáticas son más rápidas que las memorias RAM dinámicas. Es por ello que las RAM estáticas se usan para las memorias caché y las RAM dinámicas se usan como memorias principales. Visto de esta forma, podemos decir que las celdas de una memoria RAM dinámica son más densas que las celdas de una memoria RAM estática. Una celda es más densa si es que es más pequeña, ya que la densidad nos determina cuántas celdas pueden estar incluidas en un espacio de superficie determinado. Es decir, si tomamos un espacio y queremos incluir allí celdas de RAM dinámica, habrá muchas más celdas, y si queremos poner allí celdas de RAM estática, habrá muchas menos celdas porque estas ocupan un tamaño mayor. Por lo tanto, una mayor densidad implica un menor tamaño de celda. La celda de RAM dinámica es más densa porque ocupa un menor tamaño. Al ocupar un menor tamaño, puede decirse entonces que tienen una mayor capacidad por tamaño. Como les decía, las memorias caché suelen elaborarse como memorias RAM estáticas, pero si de ese mismo tamaño que tiene la memoria caché de un ordenador quisiéramos construirla usando RAM dinámica, entonces esta tendría una mayor capacidad, tendría más espacio para almacenar, sin embargo sería más lenta de acceder. Por ello es que se usa la RAM estática, dado que es más rápida, ocupa más espacio, tiene un mayor coste, pero es más rápida. Y como existe esta dificultad en saber cuál de las memorias elegir, un ordenador para su funcionamiento requiere de una jerarquía de memorias. Hemos visto las características principales de las memorias RAM, que son memorias de lectura y escritura, y son memorias que son volátiles además. Y ahora vamos a ver a las memorias ROM, que son no volátiles, es decir, van a continuar almacenando sus datos incluso cuando se les retire la alimentación. De la misma forma tenemos que saber distinguir entre una ROM, una PROM, una EPROM, una memoria flash y una memoria EEPROM. En términos generales decimos lo siguiente: las memorias ROM, que son de solo lectura, vienen ya fabricadas con un contenido determinado. Por lo tanto, su borrado no es posible, porque son memorias de solo lectura. Las ROM programables
También son memorias de solo lectura y su borrado no es posible. Sin embargo, como su nombre lo indica, son programables, es decir, su contenido puede ser añadido posteriormente a su fabricación. Ya no se fabrican con contenido, sino que es el cliente que ha adquirido la ROM quien puede programarla para que pueda tener el contenido que él desee, ¿no? Esta es la PROM, que sería una ROM programable. En el caso de la EPROM, se trata también de una PROM que es programable, pero que a la vez es borrable. Por ello es que se le agrega la palabra E al inicio de la característica de borrable en inglés. Entonces la memoria ROM es de solo lectura. La memoria PROM también es de solo lectura, pero es programable. La EPROM es programable y borrable. Sin embargo, su borrado se realiza a través de una luz ultravioleta y borra además todo su contenido. Es un proceso que demora aproximadamente 20 minutos, lo cual no es conveniente si es que su contenido va a variar frecuentemente. Es por ello que en vez de usarse una EPROM, si es que el contenido va a cambiarse con mayor frecuencia, es conveniente usar una EEPROM, que sería una ROM programable, borrable eléctricamente, a diferencia de una EPROM que es borrable pero con otros mecanismos no tan convenientes. La memoria flash también permite borrar eléctricamente. La diferencia entre la memoria flash y la EEPROM es que la EEPROM permite borrar por bytes de una manera más específica, mientras que la memoria flash está destinada a borrar por bloques. Estas tres últimas memorias, la EPROM, la flash y la EEPROM, nos dice que son memorias de sobre todo lectura, es decir, se lee de ellas, pero su proceso de escritura, aunque es posible, tarda mucho más que su proceso de lectura. Por lo tanto, una memoria destinada a ser una memoria principal de un ordenador es por lo tanto una memoria RAM. De todas formas, se suele usar una memoria ROM para contener aquella información de relevancia que no va a cambiar y que va a necesitarse siempre tener a la mano. Hemos mencionado que el elemento básico de una memoria son las celdas de memoria. Sin embargo, estas celdas de memoria constituyen chips. Una matriz de celdas de memoria constituye un chip. Y la manera en que se organizan las celdas de memoria dentro de los chips, que también están dentro de una memoria, son consideraciones que también influyen en la velocidad, en la capacidad y en el coste de una memoria. Algo que también influye es la cantidad de bits que pueden ser leídos o escritos de una sola pasada en una memoria. Pero debemos tener en cuenta que la cantidad de bits que pueden ser leídos o escritos a la vez no necesariamente es igual a las palabras de memoria. Las palabras de memoria, como mencionamos, es cuánto espacio de memoria está destinado para cada dirección de memoria, lo que podría ser distinto de la cantidad de bits que se pueden leer o escribir a la vez. Entonces decimos que por un lado está una estructura en la que la disposición física es igual a la disposición lógica, es decir, la cantidad de bits que pueden ser leídos o escritos a la vez coincide con la capacidad de una palabra de memoria. Y ahora vamos a suponer un ejemplo de cómo podría estar estructurado un chip de memoria DRAM. En este caso vamos a suponer que se trata de la organización de una memoria DRAM de 16 megabits. Tengamos en cuenta que se trata de 16 megabits, no 16 megabytes. En este caso el chip se encuentra organizado en 4 matrices cuadradas. Cada una de estas matrices cuadradas es una matriz de 2048 por 2048 celdas de memoria. 2048 sería 2 elevado a la 11. Por lo tanto, si tenemos
una matriz de 2048 por 2048, tendríamos 2 a la 22 celdas de memoria. Y todo esto sería la capacidad en bits que tiene una matriz cuadrada del chip que estamos hablando. Una matriz cuadrada de 2048 por 2048 comprendería 2 a la 22 celdas de memoria, y como cada celda almacena un bit, entonces tendríamos 2 a la 22 bits en cada una de las 4 matrices cuadradas. Y si tenemos entonces 4 matrices, podríamos multiplicar ello por 4 y eso nos va a dar como resultado 2 elevado a la 24 bits, lo que coincide con la capacidad que nos describían al inicio de 16 megabits. ¿Por qué? Porque esto de aquí sería igual a 2 elevado a la 4 megabits. Como bien sabemos, un megabit sería 2 elevado a la 20 y allí obtendríamos la igualdad. Si nos dicen kilobits, sería 2 elevado a la 10 bits. En este caso, como es megabits, 2 elevado a la 20 bits. Como vemos, el mega y el kilo son prefijos que no necesariamente van a asociarse con los bytes, también pueden asociarse con los bits. Incluso vamos a ver luego que se habla de megapalabras, lo que querría decir 2 a la 20 palabras. Dado que es una matriz, tenemos entonces 2048 filas y 2048 columnas, y si queremos seleccionar un dato en particular, es necesario que lo especifiquemos a través de líneas de direcciones. Visto de esta forma, es necesario el uso de decodificadores para activar una única salida dependiendo de 11 líneas de entrada nada más. Veamos el funcionamiento de un decodificador de 2 a 4 para hacernos una idea de cómo funcionan estas 11 líneas de entrada, para que con solo 11 líneas de entrada se puede especificar una fila en particular y con otras 11 líneas de entrada especificar una columna para tener fila y columna y poder seleccionar un dato. Un decodificador de 2 a 4 tendría 2 entradas y tendría por lo tanto 4 salidas. Si la entrada es 00, ninguno de los bits de entrada prendidos, entonces la salida tendría un bit encendido, que sería el primer bit, ya que la combinación 00 hace que en la salida se encienda el primer bit. Si la entrada fuese en cambio 01, el bit que se encendería en la salida sería el segundo. Luego, en el caso de que la entrada fuese 10, de manera consecutiva se encendería el tercer bit. Y si fuese el último de los casos, en que la entrada sería 11, entonces el bit encendido sería el cuarto. Esto es lo que se conoce como un decodificador y es lo que permite que solamente 11 líneas de entrada puedan especificar una única salida aprendida de entre 2048. Pero entonces se requeriría 22 líneas de entrada para especificar filas y columnas. Para ahorrar tantas terminales, lo que hacen las memorias es usar 11 líneas de entrada para especificar primero la fila y luego las mismas 11 líneas de entrada para especificar la columna. Y ello sucede rápidamente. Y este es el esquema de la DRAM de 16 megabits que estamos describiendo. Como se observa entonces, al lado izquierdo podemos ver que se tienen 11 líneas de entrada que especifican la dirección de la fila, la dirección de la columna. Asimismo, dado que se trata de una DRAM, es necesario un contador de refresco, que sería un temporizador que nos va a indicar cada cuánto realizar el refresco de los datos para que estos no se pierdan. Y asimismo un circuito de refresco necesario para que esta operación se realice sin problemas. También, como se observa, una vez que se ha seleccionado
un dato de la memoria, se tiene un buffer de entrada y un buffer de salida para comunicar esos datos o para que se guarden datos en la memoria, pero estos datos son solamente de 4 bits. Por lo tanto, si es que esta de RAM va a ser usada con un procesador que tiene una palabra de 16 bits, es decir, maneja los datos en posiciones de 16 bits por posición, entonces va a ser necesario que se tengan conectados más chips de DRAM o si no otras memorias de RAM, de tal forma que se completen los 16 bits en simultáneo.